La guarida del apóstol. El templo de Hermosa Provincia en México ha sido un símbolo del poder de la Iglesia a la luz del mundo, pero también es un monumento a los secretos y las acusaciones más terribles contra su líder, Nason Joaquín, que espera a ser juzgado en Estados Unidos por delitos como abuso sexual, posesión de pornografía infantil y trata de personas. Delante de él, delante de él, cientos de miles de fieles vestidos de blanco lloraban desconsolados. Abre sus ojos para que vean tu gloria, pregonaba Nason Joaquín, líder de la iglesia a la luz del mundo, mientras levantaba los brazos en el centro del atrio. A su alrededor rugía el templo religioso más grande de Latinoamérica, una estructura piramidal de 83 metros de altura, con 5.000 toneladas de acero, que tardó casi una década en construirse. Este es un informe del diario El País, ¿sí? De fecha 7 de febrero del 2021. Bienvenidos al canal Ex La Luz del Mundo Libres. Detrás de él, un coro entonaba un cántico que anunciaba la fiesta más grande de toda la tierra, la Santa Cena, la celebración más importante de la organización religiosa, que convoca a la feligresía cada 14 de agosto al templo sede en Hermosa Provincia, en la ciudad mexicana de Guadalajara, bajo la promesa de salvación eterna. Debajo de él, una serie de túneles o pasadizos, de acuerdo con antiguos miembros de la congregación, sótanos, según la iglesia, resguardaban los secretos de la organización, los subsuelos del templo que encarna el poder de la luz del mundo. Son el escenario de las acusaciones más terribles contra la cúpula del culto. He visto los túneles y soy testigo de que existen, asegura Xochitl Martin, una ex asistente de Nason Joaquín, que lo denunció por múltiples casos de abuso sexual. En esa misma red subterránea, afirma el abogado de Alondra Ocampo, otra antigua colaboradora del líder. Ella fue violada cuando era una niña. Aquella Santa Cena de agosto de 2018 fue la última vez. Fue la última que encabezó Nason Joaquín, el apóstol de Jesucristo, para sus seguidores. 10 meses después, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles tras aterrizar en un jet privado. Joaquín vestía de traje. En una mano sostenía su teléfono y en la otra un maletín. Dentro de su equipaje se encontró un iPad donde la policía halló un video de un chico desnudo de 14 años, enmascarado y recibiendo sexo oral. La mujer que hacía la felación, según los testimonios que presentó la fiscalía, era la tía del adolescente. En sus dispositivos electrónicos se encontraron otras imágenes de menores teniendo relaciones sexuales. Joaquín, quien asegura tener más de 5 millones de seguidores en casi 60 países y se ha autoproclamado representante de Dios en la tierra, estaba por ser llevado a juicio en California bajo la acusación de más de una treintena de delitos, entre ellos posesión de pornografía infantil, abuso sexual y tráfico de personas. En las audiencias, la fiscalía afirmó que Joaquín se rodeaba de un grupo de adolescentes que eran seleccionadas para servirlo en tareas domésticas. Según esta versión, mujeres que se desempeñaban como sus asistentes se encargaban de reclutar a las menores, tanto en la sede de Guadalajara como en Los Ángeles. Después reunían un dossier con información sobre las candidatas, sus nombres, sus fotografías, su árbol genealógico, la participación de sus familias en su congregación. El líder instruía a su círculo cercano sobre cómo acercarse a ellas y lo que buscaban las chicas. Entre más jóvenes, más morras, mejor, explicaba Joaquín.
Según el testimonio de una antigua reclutadora citado en el juicio, son más puras y tienen más amor por mí. Eliezer Gutiérrez Avelar, ministro de Relaciones Públicas de la Luz del Mundo, sostiene a través de un cuestionario lo que la Iglesia ha defendido desde un inicio, que las acusaciones son falsas e infundadas. 3 semanas antes de su arresto, el 15 de mayo de 2019, la Luz del Mundo había sido noticia por su poder político. Gracias a contactos en el Senado mexicano, el apóstol habría recibido un homenaje único por su cumpleaños número 50. La fiesta no fue en el Templo de Hermosa Provincia, sino en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un recinto reservado para eventos culturales que no suele celebrar ningún tipo de acto religioso. En la opinión de Gutiérrez Avelar, lo que se realizó en Bellas Artes fue un evento 100% cultural y no se realizó actividad religiosa alguna. En medio del escrutinio público, el líder del culto voló a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y poner juntos la primera piedra de la ciudad Luz del Mundo, un proyecto de más de 100 hectáreas en la capital de ese país. Aquel mes de mayo, Nason Joaquín parecía estar en la cúspide de su influencia en México y Centroamérica. Menos de un mes después, dormía tras las rejas en los Estados Unidos de Norteamérica. Las acusaciones. Servir y estar cerca del apóstol era visto como un honor en la comunidad, una bendición. Pero las chicas que eran reclutadas para asistir a Nason Joaquín, sostuvo la Fiscalía en California, se dieron cuenta más tarde que sus tareas no solo se limitaban a limpiar y preparar café. Alondra Ocampo, reclutadora del Grupo de Los Ángeles, les explicaría después que, como dice la Biblia, los reyes tenían derecho a tener concubinas y que, como se trataba del siervo del Señor, todos los pecados que hicieran con Joaquín serían perdonados. Ocampo, según los fiscales, les compraba atuendos, les llevaba a hoteles y organizaba sesiones fotográficas, en las que las niñas eran obligadas a posar desnudas o en lencería, haciendo bailes sugerentes o besándose en una ducha. Las audiencias preliminares, basadas en evidencia que presentó la Fiscalía, revivieron también escenas de sexo explícito entre Joaquín y ellas. El testimonio de una de las denunciantes es que fue violada 2 veces y obligada a hacerle sexo oral otras 3. Negarse, les decía Ocampo, sería una abominación. Sus familias, además, quedarían devastadas. Habían deshonrado al apóstol. Tras ser señalada como cómplice y acusada de 35 delitos en octubre de 2020, se supo que Ocampo hizo un trato con la Fiscalía para aspirar a una pena reducida y se declaró culpable de 4 cargos. 3 están relacionados con contactar a menores con propósitos sexuales y el cuarto con penetrar a otra persona contra su voluntad. Lo que sabemos con certeza es que Nason le pidió que buscara a niñas para que estuvieran con él y la presionó para que le cuidara las espaldas e hiciera el trabajo sucio, asegura Fred de Agarraya, abogado de Ocampo. Alondra lo hizo porque este hombre era el representante de Dios en la tierra. Ha sido adoctrinada toda su vida para creer en eso. Y en la familia Joaquín, agrega. La familia Ocampo se unió a la iglesia un año después de que ella nació. Su abogado cuenta que cuando ella tenía 8 o 9 años, sus padres la llevaron a una celebración multitudinaria en Hermosa Provincia. Los niños fueron separados de sus familiares y divididos en grupos por sexo y edad. Una trabajadora de la Luz del Mundo se acercó a ella y le dijo que había sido escogida para conocer a Samuel Joaquín, el padre de Nason, que estuvo al frente de la organización por más de 50 años. Ocampo fue llevada por un túnel secreto y cuando se encontró con el apóstol Samuel, él le dijo que era especial y que la había seleccionado como su novia. Acto seguido, la violó, asegura de Agarraya. Casi como una réplica de las instrucciones que Ocampo dio a las chicas que estaban a su cargo en Los Ángeles después de la violación, le dijeron que lo que pasó había sido una bendición,
pero que debían guardar el secreto porque otras personas no lo entenderían. Los abusos, sostiene Tiagabaya, siguieron por años durante su niñez y vida adulta. El portavoz de la Iglesia asegura que estas acusaciones son infundadas y profundamente ofensivas para sus miembros. Para los abogados de Nazón, Joaquín Ocampo solo busca ganarse el favor de la Fiscalía. Pero la historia de acusaciones contra la cúpula de la luz del mundo tampoco era nueva. El templo donde el abogado Ocampo asegura que su cliente fue violada por el apóstol Samuel, padre del apóstol Nazón, nació después de un cisma que golpeó a la congregación en los años 40, cuando una cuarta parte de la feligresía dejó la iglesia, alegando que el apóstol Aarón, padre de Samuel, abuelo de Nazón, se había enriquecido de los miembros más pobres y lo acusaron de violar a Guadalupe Avelar, una joven de 13 años. Para la organización, las acusaciones de ahora y las de antes son una muestra de que sus dirigentes han sido atacados y perseguidos por sus creencias durante generaciones. Una construcción mesiánica. La Luz del Mundo se fundó en diciembre de 1926, después que Eusebio Joaquín recibiera una revelación para restaurar la iglesia original, alejada de las desviaciones que habían tomado los católicos tras el fallecimiento de Jesús. Influido por la llegada de predicadores protestantes en el norte del país, Eusebio Joaquín, que había sido combatiente de la Revolución Mexicana, dejó la vida militar por su llamado religioso y adoptó el nombre de Aarón, el apóstol de Jesucristo, en parte por su antigua participación en la Iglesia Cristiana Espiritual de corte protestante y por el tono de las predicaciones en los servicios religiosos similares en las iglesias pentecostales. Es un error común que se describa a la Luz del Mundo como una iglesia evangélica. Su teología gira más bien en torno a la idea de la restauración de la verdadera fe cristiana y al liderazgo que tiene el apóstol para guiar a su congregación. La figura del apóstol es incuestionable y su mando es decretado por derecho divino. En la práctica, explica el antropólogo Helio Masferrer, eso ha facilitado que los Joaquín se afianzaran como una dinastía sagrada entre sus fieles. El apóstol es un Dios vivo, apunta Masferrer. Mientras que los católicos tienen el Vaticano y los mormones tienen Salt Lake City, la ciudad santa de la luz, surgió en 1952 en un barrio popular en el oriente de Guadalajara, la tercera ciudad más poblada de México, a partir de la compra de 14 hectáreas. Hermosa provincia significó la consolidación de la etapa formativa del culto, pero a la tierra prometida le faltaba algo. Bajo el mando de Samuel Joaquín, el penúltimo de los 7 hijos de Eusebio Joaquín, quien tomó el control de la iglesia tras la muerte del fundador en 1964, la Luz del Mundo entró en una etapa de expansión y decidió construir un nuevo templo, sede que retratara el auge de la congregación, lo que esta comunidad necesitaba. Era un símbolo de unidad e identidad, algo que les diera una cara ante el mundo, señala Leopoldo Fernández Fons, autor del proyecto arquitectónico. Para la construcción, la Luz del Mundo dio como referencia a los arquitectos el Partenón griego por su atemporalidad y las mezquitas islámicas por su belleza. Fue faraónico, recuerda Fernando Zamorano, el ingeniero a cargo del diseño estructural. La construcción del templo comenzó en julio de 1983 sobre un terreno elíptico de 60 por 90 y duró más de 9 años. Al inicio, Samuel sabía lo que quería, pero no cómo lo quería. Buscaba tener un centro de culto que albergara a la mayor cantidad de fieles, un diseño único y, por último, que fuera más alto que la Catedral de Guadalajara. La Luz del Mundo dio como referencia a los arquitectos el Partenón griego y por su atemporalidad, y las mezquitas islámicas por su belleza, comenta Fernández Fons. El arquitecto ideó un edificio piramidal, un inmenso pastel de varios pisos con figuras cóncavas que simbolizan una serie de brazos abiertos a los 4 puntos cardinales. En cada concavidad se añadieron tragoluces con cristales que forman un caleidoscopio con 112 haces de luz natural, la luz del mundo.
La cúspide que se levanta 83 metros sobre el suelo está rematada con una escultura de la dualidad entre el Padre y el Hijo. Nadie había visto ni construido un diseño así. Las autoridades dudaban que fuera estable y los permisos de construcción tardaron en llegar. Nos decían que parecía un castillo de latas de cerveza y que no iba a resistir. Cuenta Zamorano, entre risas. La estructura, que se inspira en elementos naturales, mitad torbellino, mitad caracol marino, necesitó de cálculos geométricos que hicieran trabajar a marchas forzadas a las computadoras de la época y de 5.000 toneladas de acero. El Estadio Azteca, por ejemplo, necesitó 1.200 toneladas de acero laminado y 8.000 toneladas de varillas para sostenerse. La pirámide de Samuel, sin embargo, necesitaba mano de obra. Entonces convocó a sus feligreses, que erigieron el templo, sin paga ni salarios por medio. Su primera tarea fue desmontar el antiguo templo que estaba en la comunidad y reinstalarlo en la colonia Betel, a unos kilómetros de hermosa provincia. Los fieles trabajaron como hormiguitas, cuenta Zamorano. Había un grupo minoritario de trabajadores de base que conocían algún oficio, pero la mayoría eran miembros que llegaban de otras ciudades, se capacitaban un par de días y se quedaban por varias semanas. En el punto máximo, más de 500 personas llegaron a trabajar simultáneamente en faenas que durante hasta 2 días seguidos. Al estar en plena zona habitacional, el uso de maquinaria pesada fue muy limitado. Los altavoces, que antes entonaban himnos religiosos y salmos, ahora convocaban a los voluntarios a cargar losas de concreto, y las casas de los alrededores se convirtieron en albergues que les daban techo y comida. Fue una construcción mesiánica, afirma una fuente que perteneció a la cúpula de la iglesia. Estamos hablando de niños, mujeres, ancianos, gente extremadamente pobre, sencilla, que trabajaba casi inspirada y se entregaba por completo sin restricciones. El resultado fue un edificio con capacidad para más de 12.000 asistentes, que puede abrirse para que decenas de miles más sigan los servicios religiosos. El monumental Templo de Salomón, en Brasil, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, puede albergar a 10.000 personas, un número similar a al de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Por eso la Luz del Mundo sostiene que el suyo es el templo más grande de Latinoamérica. El ex miembro de la cúpula asegura que en la edificación se gastaron más de 50 millones de dólares, pero quienes estuvieron involucrados en el proceso reconocen que se ahorraron prácticamente todos los costos de mano de obra, salvo la comida, más allá de las especulaciones que intentan medir desproporcionadamente el esfuerzo y la solidaridad de los miembros de la iglesia. Lo cierto es que con amor y unidad los miembros de la congregación Hermosa Provincia pudieron terminar un hermoso templo para la gloria de Dios. Responde Gutiérrez Avelar. Una investigación de El País, publicada en septiembre, reveló que la representación de la Luz del Mundo en Estados Unidos solicitó un préstamo de cientos de miles de dólares al gobierno de Donald Trump como estímulo para superar la pandemia. El dinero a fondo pedido se dio a pesar de que fuentes que abandonaron la iglesia aseguran que no se pagan sueldos ni impuestos a las bases de menor jerarquía de la organización y que el flujo de diezmos no ha parado pese al encarcelamiento de Nazón Joaquín. Consultada al respecto, la Iglesia no ha querido responder sobre ese punto y solo ha dicho que actúa dentro del marco legal y que los apoyos que recibió se han querido politizar. Para Iván San Martín, especialista en arquitectura religiosa de la Universidad Nacional Autónoma de México, el diseño piramidal es una metáfora de la jerarquía dentro de la Iglesia y de la ascensión espiritual según esa fe. La base, donde está el grueso de fieles, es ancha, pero conforme uno sube, la pirámide se vuelve cada vez más angosta y en la punta solo hay una persona, el apóstol. Eventualmente, el anhelo piramidal y palaciego del llamado linaje escogido de Dios se reflejaría en otros templos de la Luz del Mundo, como una pirámide con motivos mayas en San Pedro Sula, Honduras, y una copia del Taj Mahal en Tapachula, Chiapas. El templo sede tiene otra peculiaridad. Está justo en el centro de la hermosa provincia y su base elíptica forma una glorieta central en la que se desembocan 8 calles en diagonal. La colonia tiene un trazo panóptico similar a una ciudadela militar o a la disposición que tenían las penitenciarías del siglo XVIII, con el templo dominado y observado
todo lo que dominando con el templo, dominando y observando todo lo que pasa en los alrededores, señala San Martín. Cualquier reportero, intruso, curioso, es inmediatamente identificado por los trabajadores de la iglesia. No es una casualidad, apunta el especialista, es una expresión del control que tiene la iglesia en la vida terrenal de sus fieles. Bueno amigos, hasta acá la primera parte que voy a hacer de este informe del Diario del País que salió el día 7 de febrero de 2021. Estamos llegando al día 10 y es en donde se va a hacer, nuevamente se retoma la iniciación del juicio de Nazón Joaquín García por los crímenes cometidos de abuso sexual, violación, trata de personas, entre otros. Hasta la próxima entrega, amigos, y continuaremos con este artículo que hace un resumen, es una crónica, un resumen de la guarida del apóstol y la oscuridad en la luz del mundo. Muchas gracias, hasta la próxima, saludos desde Argentina.